Hola a todos, aquí estamos una semana más. Hoy contamos con la presencia de Luis Espinosa Godet, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito y también uno de los discípulos del gran maestro Escotado, por el que he tenido la consideración de pensar en él para este gran programa que vamos hoy a hablar sobre las drogas, que es un tema que me interesa bastante y el cual yo entré, o mi curiosidad se despertó gracias también al gran maestro Escotado, así que ¿quién mejor para hablar de esto que Luis? Hola Luis. Buenas, encantado Eduardo, enhorabuena por el programa, que la verdad es que creo que ha quedado muy bien. La primera entrevista a Rayo fue básicamente una clase magistral de teoría monetaria. Yo se la he recomendado mucho a los alumnos y he aprendido mucho. Y la verdad es que es un placer para mí siempre estar hablando del maestro Escotado, ¿no? A mí cuando me propusiste el tema, entre otros muchos de los que nos gustaría hablar, sí que me parece que es importante volver a hablar de él y es llamativo, como es un tema que no se agota y que sigue despertando el interés, y supongo que los que escuchan el canal son bastante jóvenes y les puede interesar bastante. Bueno, pues Luis, empezando ya con las preguntas, ¿qué entendemos por drogas? Si vamos a hablar de las drogas, ¿qué entendemos por estas? Me parece una pregunta apasionante, ¿no? Porque normalmente lo que entendemos por drogas o lo que se dice drogas solo son cosas que son estrictamente falsas, ¿no? Se dice que la droga es lo que crea adicción, eso es estrictamente falso porque, por ejemplo, pues la ayahuasca y las drogas de viaje no generan adicción. Se dice que las drogas son los narcóticos, eso es estrictamente falso porque algunas son de euforia. La definición que da el maestro Escotado, que viene basada del griego, del farmacón y farmacos, que es una palabra muy interesante, no sigue siendo muy llamativo que aún en castellano, y lo digo yo que vivo en América Latina, donde se usa todavía más la palabra droguería para aquellas farmacias o pseudofarmacias, es decir, seguimos usando la misma palabra para aquello que nos ayuda a curar, que es una droga, una medicina, y para aquello que comúnmente llamamos drogas, que son estas. Y lo que viene a decir el maestro Escotado es que la droga es aquello que altera el organismo sin ser un alimento. Es una definición bastante amplia y bastante rica porque ahí entra casi todo, y a mí me parece muy importante esa distinción que hacía el maestro Escotado, que la única diferencia entre drogas legales e ilegales es la que va del agua de bendita al agua del grifo, que por cierto, releyendo el libro acabo de ver que viene de SAS, pero lo que nos está diciendo es que en realidad cuando hablemos de drogas vamos a hablar del café que tengo aquí, vamos a hablar del tabaco, del alcohol, vamos a hablar de los barbitúricos, vamos a hablar de aquello que utilizamos para irnos a dormir, de aquello que utilizamos para despertarnos. Es decir, que es mucho más común en nuestras sociedades estar permanentemente presente todo tipo de sustancias que alteran nuestro comportamiento y que nos sirven para vivir. Bien, Escotado, ahí veo que que lo estás mostrando en su Sí, las historia hemos puesto para... general de la droga. Muy bien, al final del segundo volumen, bueno, aquí lo tienes en volumen, pero al final del libro, que lo tengan un tomo, es un gran tomo, incluye una suerte de apéndice que es la fenomenología de las drogas, ¿verdad? Y ahí habla de los distintos tipos de fármacos. Y uno de los que menciona son los fármacos de paz. ¿Qué son exactamente estos? Bueno, la verdad es que es llamativo porque dependiendo de la edición que se lea del libro, aparece o no aparece la fenomenología de las drogas, a veces aparece como libro separado, y en realidad la fenomenología de las drogas es un intento del maestro Escotado de decir, oye, mira, yo he experimentado con prácticamente todas las drogas que hay y se dicen muchas tonterías o se dicen muchas falsedades en torno al mundo de las drogas. Y él describe cada droga de una manera muy científica, muy técnica, muy concreta, y va describiendo las distintas maneras de tomarlo, las dosis, los efectos, los efectos negativos, la adicción que puede generar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy poderoso y muy interesante. De hecho, lo más interesante es que 25 años después, creo que es del 98 cuando termina aquello, 24, 25 años después, no haya habido una ampliación de esa fenomenología porque han surgido otros muchos nuevos tipos de drogas sintéticas, sobre todo con los opiáceos, y no ha habido apenas continuación de esa labor que creo que es de lo más interesante. Y ahí distingue drogas de paz, drogas de euforia o drogas psicodélicas o drogas de viaje. Creo que es su terminología que quiero circunscribirme. Y en las drogas de paz son aquellas que utilizamos para calmarnos, que utilizamos para una especie de estar soñolientos, es todo aquello que tiene que ver con los opiáceos, pero que en realidad son los barbitúricos, que son muy comunes en nuestra sociedad. Porque cuando decimos opiáceos parece que solo estamos pensando en el opio o los fumadores, pero es mucho más amplio y mucho más común. Es decir, casi todas las pastillas relajantes
que nos dan los psicólogos, psiquiatras o médicos, o que son de libre compra de farmacia, y no voy a decir nombres comunes, pero que están en la mesilla de noche, pues el Lexatin, el Valium, etcétera, esos son drogas de paz que permiten calmar el dolor o el sufrimiento. Escotamos una muy buena distinción entre dolor y sufrimiento. Y evidentemente, pues son drogas en cierto modo necesarias. Quiero pararme aquí en este cierto modo necesarias. Vamos a hablar de las drogas y normalmente se habla de lo negativo y podemos hablar de las consecuencias de que no estén legalizadas, pero a mí me parece muy importante destacar que todo lo que le debemos a las drogas, en el sentido de cada uno de nosotros, pues normalmente nos levantamos y tomamos café, tomamos pastillas, y evidentemente en la vida hay ansiedad, hay dolor y hay sufrimiento. Y es evidente que el dolor físico, oye, me he roto la pierna, me duele la pierna, pues es evidente que tomarme una pastilla que permita que no me duela la pierna es tremendamente beneficioso para la humanidad. Y no podemos descartar todo lo bueno que han hecho las drogas por nosotros, y también es tremendamente beneficioso. Tengo ansiedad, quiero tomarme una pastilla contra la ansiedad, tengo sufrimiento, quiero tomarme una pastilla contra el sufrimiento. Ojo, y aquí viene la segunda parte, que es siempre la de la responsabilidad, la de la moderación, que es muy importante. Lo uno es innegable, pero lo otro también. Al final del camino, si yo tengo ansiedad, si tengo un sufrimiento, tendré que afrontar el sufrimiento. Es normal que si me duele la pierna, me tome una pastilla para que no me duele la pierna. Pero al final del camino, después de unos días, unas semanas, tendré que operarme la pierna y aprender a andar con la pierna, aunque me duela un poco al inicio, hasta que ya pueda andar y no me duela. No voy a estar toda la vida atado a la pastilla para que no me duela. Exactamente igual que el sufrimiento. Es normal que si he sufrido una pérdida importante o tengo una angustia importante, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación importante, sufra. Y es normal que durante el primer periodo de sufrimiento coja una muleta, una pastilla que, oye, pues me cuesta conciliar el sueño porque estoy llorando, pues evidentemente, y es bueno tomarse una pastilla, oye, voy a estar relajado, voy a calmar mi sistema nervioso central para no sufrir tanto ante este sufrimiento. Ahora, eso no quiere decir que voy a pasar el resto de mi vida dependiente de una pastilla para no tener sufrimiento. También tendré que afrontar el sufrimiento y tendré que tenerlo, pero la pastilla me va a ayudar a afrontarlo. Por eso es tremendamente importante todo lo que las drogas hacen por nosotros, porque si no, que cualquiera de ustedes se imaginen lo que es pasar el sufrimiento, el insomnio, la angustia, la pérdida, todo eso, si las pastillas que tan habitualmente utilizamos, el mundo sería mucho más duro para la humanidad. Entiendo que los fármacos mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? Y luego ya es cosa nuestra responsabilizarnos de su uso. Efectivamente, pero exactamente igual que la comida mejora nuestra calidad de vida y nos produce tremendos placeres, pocos placeres tan grandes como comer y comer comida rica y comer bien. Claro que la comida tiene peligros porque puedo caer en la obesidad, puedo caer en la obsesión, puedo caer en problemas de adicciones a ciertas comidas, claro, pero no podemos negar que la comida es uno de los mayores regalos de los dioses. Regalo de los dioses, que es una palabra que utilizan frecuentemente los clásicos para hablar de las drogas, ¿no? Claro que la comida es un gran placer, pero, oye, tiene sus peligros, evidentemente. Como todo en la vida, ¿no? Lo uno y lo otro está unido, y ese maniqueísmo, esa dicotomía maniquea de las drogas son malas, las drogas son buenas, es completamente absurda. No se corresponde con la realidad, que en sí misma es plural, poliédrica y ambigua. Uh-huh. ¿Y por qué consumiría alguien entonces un fármaco de paz? ¿Para aliviar el dolor? Bueno, el estado, eh, para describir el estado al que te llevan los opiáceos, creo que la mejor manera de definirlo es ese momento, ese duermevela, ese momento que son los últimos 5 minutos antes de dormir, pero que todavía no estás dormido, o los primeros 5 minutos antes de despertar, pero que todavía no estás despierto, que estás en esa ensoñación con los ojos entreabiertos, que es un estado muy placentero, ese estado de 5 minutos más, ¿no? 5 minutos más que estoy aquí, ese estado muy placentero. Los opiáceos o las drogas de paz te llevan a un sustituto o a un estado parecido a ese. Claro que si el mundo me produce, si la realidad, si la vida me produce angustia y no quiero vivirla, voy a intentar escapar de esa realidad, a ese estado placentero, de la nada absoluta, de la quietud, porque además normalmente
son drogas que requieren quietud, incluso pueden provocar vómitos si te mueves mucho, es decir, que quiero estar en ese estado de no alteración. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por la concepción sana, porque, oye, tengo un dolor, tengo una angustia, tengo un sufrimiento y quiero evadirme de ello, y la concepción insana es porque la realidad misma, mi propia vida, mis propios problemas me producen sufrimiento y quiero evadirme de ello. Lo cual normalmente es, y eso ocurre con casi todas las drogas que se alimentan, es un pez que se muerde la cola, porque evidentemente cuanto más estoy en este estado de soñación, menos estoy aplicándome para solucionar los problemas que tengo en mi vida, lo que me causa ese sufrimiento, ese estrés, esa angustia, y más me lo causará, más estoy en el estado y se termina convirtiendo, eso sí, ya en un vicio o en una espiral. ¿Generan tolerancia? Depende de cada una, pero normalmente sí. Normalmente estas drogas son las que generan más tolerancia. ¿Y adicción? Que tolerancia quiere decir que la misma dosis requiero de más dosis para adquirir el mismo efecto. Es decir, si en un momento dado tomo, nunca va a ser un gramo, vamos, 100 miligramos, tengo un cierto efecto, si soy un consumidor habitual, esos 100 miligramos ya no van a provocar ese mismo efecto. Entonces voy a necesitar 200, luego 300 y eso causa problemas, ¿no? Porque además pueden causar problemas sobre el propio cuerpo. Algunas mucho más que otras. ¿Y adicción? ¿Generan adicción? Adicción es una palabra complicada, ¿no? Porque adicción parece que yo soy incapaz de saltar la droga. Más bien deberíamos hablar que lo que quiere decir adicción es que me acostumbro a un cierto estado, por tanto voy a requerir tomar esa misma droga para volver a ese mismo estado, y lo que es más grave es, si dejo de tomarlo, me va a generar síndrome de abstinencia. ¿Qué es síndrome de abstinencia? Mi cuerpo va a reaccionar, lo voy a necesitar y voy a sufrir dolor, padecimientos, fiebre, enfermedad, enfermedad, fiebre y sufrimiento en mi cuerpo, porque voy a querer volver a tener eso. Entonces, sí puede generar adicción en ese sentido, porque va generando tolerancia y me voy acostumbrando a ella. De hecho, por ejemplo, para los opiáceos, lo que recomendaban en la antigua Roma era empezar a consumirlo en la ancianidad. ¿Por qué? Porque ya puedes estar 30, 40 años consumiéndolo, ya tienes una edad en que vas a llegar a eso y te va a producir un estado mucho más placentero, porque lo que hace los opiáceos en cierto modo es bajar el ritmo vital, bajar el ritmo de cómo funciona todo nuestro organismo. Por tanto, vas a estar mucho más tranquilo y va a estar todo mucho más bajado. Y además eso te impide otras enfermedades. ¿Y cómo de aceptados están en la sociedad? ¿Los vemos que la gente los usa comúnmente o son rechazados? O... Es curioso porque, claro, de los opiáceos depende de lo que estemos hablando. Es decir, como digo, son muchísimos, pero si hablamos de el opio puro, pues claro, para el opio ya para nosotros son los fumadores de opio de China o del siglo XIX, el láudano, todo aquello, ¿no? Que ya ha quedado muy atrás. Luego, nosotros vivimos durante, digo nosotros, porque sí que es mi generación, durante los 90, la epidemia no sé la palabra decirlo, el auge del crack y el auge de la heroína. El crack no es, o sea, el crack es de otro tipo, pero vamos, el auge de la heroína, que era muy frecuente en aquel momento. Y ahora vivimos el problema de los barbitúricos, el problema de los opiáceos en Estados Unidos, que está generando 70.000 muertes al año y está siendo un problema. Otra vez, ¿por qué de repente tanta gente consume opiáceos? Es curioso porque casi todos los documentales que se están haciendo en Netflix y todas las explicaciones que se está vulgarizando a la sociedad es hay una empresa mala, muy mala, muy mala, que puso que por cierto ya quebró, que puso un medicamento en la sociedad y entonces todo el mundo lo consumió y no podía impedir. Y eso es siempre la figura del medicamento como que es superior a tus fuerzas, ¿no? Entonces estaba ahí y yo no me podía resistir. Hombre, no, eso no tiene ninguna explicación. Por ejemplo, por desgracia, en el año 2019 hubo 70.000 muertos por la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos. No me gusta epidemia, aunque es como se dice habitualmente, así que voy a intentar cambiar, ¿no? Por el abuso de opiáceos en Estados Unidos. En el año 2020 hubo 90.000. ¿Y por qué hay ese salto tan tremendo de 70.000 a 90.000, que es bastante significativo? Hombre, yo creo que es bastante evidente porque el año 2020 nos encerraron en nuestras casas y la vida fue mucho más difícil y aquellos que tenían problemas psicológicos era, yo no digo que esa gente se quería suicidar, en el sentido de que se quería matar, pero sí digo
que no quería vivir la vida que estaba viviendo, que quería Ujú. evadirse de la vida que estaba viviendo. Y para eso recurrieron a los barbitúricos. Y en Estados Unidos hay ahora mismo un cierto abuso, pero no solo entre aquellas personas, es que es muy habitual en nuestras sociedades, es decir, es muy habitual que las personas tengan en su bolso algún tipo de opiáceo con el que toman. Es muy habitual que se tomen una pastilla para dormir y es muy habitual que se tomen una pastilla cuando tienen un poco de ansiedad y es muy habitual, es muy, muy habitual que ocurra en nuestras sociedades. Entonces, por un lado, es muy habitual y lo que no podemos es escandalizarnos de la epidemia de los opiáceos o de la heroína cuando por el otro lado estamos consumiendo cantidades muy importantes de este tipo de sustancias en nuestras sociedades. Y como digo, que nos hacen mucho bien si sabemos, pero claro, si somos tan hipócritas de no unir lo uno y lo otro y de no ser conscientes de lo que estamos haciendo, claro que tiene graves problemas. Claro que tiene graves problemas por muchos aspectos. Primero, porque no se genera una conciencia social de qué estamos haciendo. Es decir, parece que son gominolas. Y no, usted no se está tomando una gominola, se está tomando algo que tiene, que es un opiáceo y que evidentemente usted lo toma porque tiene alteraciones sobre su psique y sobre su vida que a usted le satisfacen y que son importantes, pero tiene que ser consciente que esas alteraciones importantes es porque está tomando algo importante, algo que requiere pensamiento por su parte de lo que está haciendo, porque evidentemente si tiene una consecuencia es porque tiene que plantearse por qué es. Y entonces, claro, son tan habituales en nuestras sociedades, pero como ya no vemos a los heroinómanos con la jeringuilla en las calles, como ya no vemos a los opiáceos de aquellas salas de consumo de opio del 19, principios del 20, el láudano, ya no vemos eso, ahora parece que aún está, no, pero ahora en forma de pastillas está súper común en nuestras sociedades, es que es completamente habitual y sí que está generando problemas porque no tenemos ni una manera de consumirlo, ni una conversación sobre lo que estamos haciendo, ni eso. Y la conversación vuelve, hay que prohibirlo. No, 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 no. Porque si lo prohibimos, ¿qué problema? O sea, es impensable a día de hoy que todos los opiáceos que tomamos, o de los derivados, o los opios sintéticos, o las drogas de paz que tomamos a diario en nuestra sociedad por millones de dosis, ahora digamos que no las vamos a tomar. Claro que las vamos a tomar, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y aparte de la heroína que has mencionado, ¿qué otros opiáceos famosos hay? Alguno que sorprenda a la gente que diga, ah, pues yo no sabía que esto se consideraría una droga. Bueno, Lexatin, Tranquimacin, Valium, todo eso. Todo eso, o sea, todas las pastillas que tenemos en el bolsillo para tomar, Lexatin, Valium, esos son drogas de paz, vamos. Todo aquello que te va a mandar el doctor para calmarte, esos son drogas de paz. Y ahí, vamos, como digo, decenas y decenas y decenas. Incluso el paracetamol, por ejemplo. No, el paracetamol ya lo consideraríamos más que eso una medicina, ¿no? Porque el paracetamol sí que ataca está atacando el dolor como tal, pero habría que ver cuáles son los componentes del paracetamol. Desde luego, yo creo que Escutado no lo nombra, pero habría que verlo. Ujú. Pero evidentemente también hay abuso de paracetamol en nuestra sociedad Justo, y hay lo abuso de comentaba por aspirina. eso. Claro, y hay abuso de aspirina en nuestra sociedad. Y la aspirina sí nos va a causar efectos también secundarios. Claro que sí. Y cambiando un poco, hablábamos de los fármacos de paz, pero los de energía, ¿qué son exactamente? O los llamados, los que activan, ¿no? Los que contabas Sí. contado. Es con eso, Eduardo, pero bueno, ya con cierta lógica tenemos que hablar paz, energía y luego de viaje o de Ujú. psicodélicos, ¿no? Los de energía son aquellos que te activan, es básicamente lo contrario, es básicamente aquellos que te producen un sud de energía adicional y te llevan a una especie de estar de manera frenética, de estar completamente alterado. Oh, por cierto, de los de paz nos falta la codeína, que también ha generado bastante problemas en nuestra sociedad de adicción. Entre los de energía son los que te producen un sud de adicción y te van a llevar a estar en un estado mucho más alterado, mucho más activo permanentemente, ¿no? Entre ellos, evidentemente, el más importante en nuestras sociedades es la coca y la cocaína, ¿no? La coca y luego, que es algo muy distinto, y luego su derivado, la cocaína, y hay otros muchos. De hecho, he dicho eso, pero bueno, de hecho me falta el café, por supuesto. Es curioso porque y aquí es algo muy importante, y es, las sustancias no son en sí mismas tanto una cosa o la otra como el contexto y cómo las tomemos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque el alcohol, por ejemplo, y es muy importante hablar del alcohol porque el alcohol es la droga más comúnmente utilizada y más que estamos en nuestras sociedades. ¿Podemos decir que el alcohol es una droga de energía eufórica que te hace estar más alegre? Hombre,
cuando tomas alcohol para ir de fiesta y para bailar, evidentemente sí. ¿Podemos decir que el alcohol es una droga que te deprime, que te causa, que te relaja y que te causa nostalgia y melancolía? También la misma persona que toma una botella de whisky porque está, una botella es una exageración, que toma unos vasos de whisky porque está contento con sus amigos cuando sale a una noche de fiesta, cuando le deja a su pareja y está triste y desalmado, se toma una botella de whisky para estar tranquilo y triste y le da la melancolía. La misma sustancia, la misma persona, en dos situaciones distintas provocan, porque nunca es la sustancia en sí misma, siempre es la sustancia en las circunstancias y con el cuerpo de la persona. Luego tenemos que tener en cuenta las tres o las cuatro situaciones: la sustancia, las circunstancias, la persona y la pureza de la sustancia. O sea, la sustancia hay que tener en cuenta que no es lo que te dicen que es, sino qué realmente es, ¿no? Pero de sustancias, circunstancias y persona. Y eso es lo que va a dar distintos efectos. Por tanto, dentro de las drogas de actividad, pues también podríamos incluir alcohol, pero también la otra, y va variando, ¿no? Y esto estaba diciendo, pues dependiendo de la dosis, esto es fundamental, me faltaba, dependiendo de la dosis va a tener distintos efectos. Y entre las que están de alegría, pues claro, también está el café y la cafeína. Me recuerda algo que contaba, leí recientemente un libro sobre el DMT, la molécula de Dios o la molécula espiritual, algo así se llama, de Rick Strassman, de un psiquiatra, y él lo que hacía era pruebas de DMT a voluntarios, que luego hablaremos de esta sustancia, y contaba eso, lo mismo, que es muy importante no solo la droga, sino también lo que él llama el set y el setting, o sea, cómo lo tomas, en qué condiciones lo tomas y por qué, cuál es el motivo de que lo estés tomando. O sea, que me parece algo muy interesante y gracias por haberlo remarcado porque es así. No es lo mismo tomarse una droga por unas condiciones, una sustancia con quién o con otra. Los efectos que pueden cambiar, cómo tú aceptas. Claro, porque la droga va a ser una alteración de tu psique y eso va a depender de cómo lo hagas o cómo lo vivas, ¿no? Entonces te va a alterar y depende de cómo estés tú previamente, depende de cómo lo hagas y el entorno va a cambiar completamente. La misma botella de whisky en una taberna solitaria, en una tarde de melancolía, tiene un efecto y en una festival, en una discoteca alegre con amigos, tiene otro efecto y es la misma persona, pero claro, el setting es completamente distinto. Por cierto, entre las de activación, las de euforia, me falta hablar de las anfetaminas, que han sido bastante importantes en nuestro pasado, se han utilizado mucho como se utilizaba en el pasado como para adelgazar, y todavía se han utilizado porque te genera tal actividad, se han utilizado para estudiar y para la concentración porque te permiten activar y entonces estás en un estado que te permite activar. Yo no sé hasta qué punto esa concentración realmente funciona. O sea, sí que hay algunas otras, ¿no? Es un poco más la taxonomía que has escotado es más amplia, hay más. ¿Y por qué tomaría alguien un fármaco de energía? ¿Qué busca? ¿Activarse? ¿Algo que Claro, no pues tiene? Sí. es curioso porque la pregunta parece extraña. ¿Por qué tomaría alguien café todas las mañanas? Hombre, pues evidentemente para activarse, para estar más animado, más concentrado, darle un shoot extra al cuerpo. La pregunta más interesante también es por qué en ciertas sociedades o ciertas culturas se articulan en torno a ciertas drogas. Por ejemplo, la hoja de coca en los Andes, el CAT en Somalia, no sé si Somalia exactamente, es por esa zona, Yemen, el CAT es en Yemen y en ciertas zonas de África que están constantemente masticando. En la hoja de coca, que quizás es lo que más afecta, la hoja de coca, claro, no solo eso, sino que además te produce un estado de cierto shoot de energía ante personas que tienen una vida muy dura, con trabajos muy duros y además es ciertamente nutritiva, también produce una cierta nutrición. Entonces, claro que ante esa vida tan dura, el contar con algo adicional que te permita, pues te va a servir mucho y te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, y nuestra sociedad pues vive en torno al café y la cafeína. Vivimos en una sociedad frenética donde se van haciendo muchas cosas y entonces voy a querer utilizarlo, ¿no? Entonces sí que sirven, pues eso, son sustancias que te podrían hacer ser igual que las unas te llevan a un estado de ensoñación donde no estás realmente en esta realidad y las otras, las alucinógenas, te llevan a otro estado, a otra realidad. Estas te permiten estar como más activo en esta misma realidad y se puede lograr estar más activo en esta misma realidad y por eso pueden ser un poco distintas a las otras.
¿Y por qué alguien necesita bueno, en el caso de la coca, por ejemplo, en los Andes, vale, pero ¿por qué alguien en su día a día necesitaría esa actividad extra? ¿No la puede conseguir de otras fuentes? ¿O qué es lo que lleva a alguien a decir, necesito este extra de energía? ¿O qué es lo que podría llevar a alguien? Hombre, pues puede llevar un montón de cosas, desde muchísima actividad, es decir, de tener que trabajar mucho. La cocaína y las anfetaminas durante todo el siglo XIX y el siglo XX se utilizaban muchísimo para trabajar. Freud hablaba mucho de cómo utilizar la cocaína para trabajar, y todo el siglo XIX gran parte de los artistas y los creadores lo utilizaban para ese tipo de cosas. Y claro, bueno, por cierto, en esta parte nos falta hablar de un problema grave, que es el crack o la base. El crack o la base es la basura, lo que sobra de al hacer la cocaína. La base, lo que sobra de hacer la cocaína, es lo que se utiliza para el crack, que es una droga pues bastante peligrosa, porque tiene evidentemente muchísimas impurezas, porque son los descartes, y además porque tiene efectos muy cortos, tiene efectos de 15, 20 minutos. Entonces sí que para volver a conseguir el mismo efecto cada 15 minutos te convierte en un adicto permanente, ¿no? Te convierte en estar, y además, como tiene tantísimas impurezas, desgasta el cuerpo muchísimo, ¿no? Por eso es una droga mucho más barata y mucho más perniciosa. Y evidentemente, claro, o sea, las anfetaminas, la cocaína, la cocaína del 19, las anfetaminas del 20 se utilizaban mucho para la actividad ilegal. Pero es que nuestra sociedad permanentemente el café, el alcohol y el tabaco lo está utilizando permanentemente para todas estas actividades, y claro que tiene sentido, ¿no? Entonces puede haber motivos que digamos justificados, ¿no? Más fáciles de entender, que no es solo por pura diversión o por sentirte esto, sino que habrá gente que lo utilice, como en su caso, como el que comentabas de Freud, para trabajar o para estudiar o para mejorar su día a día. Me cuesta entender que alguien no lo pueda entender viviendo en una sociedad donde permanentemente estamos tomando café. Es decir, permanentemente estamos tomando café para tener mayor actividad, porque vivimos en una sociedad especialmente frenética. Luego, me cuesta entender que alguien no lo pueda entender, porque es lo que hacemos todos los días, Ujú. o lo que nuestra sociedad se hace permanentemente todos los días. Sí, si lo dices como café, sí, si lo planteas como otra droga de energía, le sorprenderá más. Claro, pero si le digo a alguien 10 tazas de café, o si puede tomar 10 tazas de café concentrados, de hecho, las bebidas energéticas en nuestras sociedades, que son varias tazas de café concentradas, es mucho más, son súper habituales. ¿Por qué alguien tomaría bebidas, ¿sabe cuáles digo? No, no voy a decir nombres, Ujú. bebidas energéticas que te dan chutes, o como dice un famoso anuncio, te da alas? Hombre, pues porque es lo más habitual, ¿no? Y como ya digo que no tiene ningún sentido a nivel químico, práctico, natural, distinguir las legales de las ilegales, pues igual que uno se tomaría estas bebidas energéticas que son legales, se tomaría cocaína, que es ilegal. Pues que es lo mismo. Y avanzando al siguiente tipo de fármacos, los fármacos visionarios de viaje, ¿en qué consisten esto? ¿Qué efectos tienen? ¿Y por qué la gente los tomaría? Claro, son bastante interesantes. Primero, son bastante interesantes porque en su inmensa mayor parte, bueno, prácticamente todos, el MDMA, el LSD, la ayahuasca, bueno, etcétera, todos ellos, prácticamente ninguno genera ni adicción ni resistencia. Es decir, tú no puedes estar permanentemente tomándolos porque ya dejan de causar defectos, ni generan adicción, ni generan graves problemas en el cuerpo. Es decir, igual que con las otras sustancias, uno se puede morir de sobredosis. Y ojo, esto lo quiero dejar muy claro, porque a mí hubo una noticia, no aparece el libro descotado, podría aparecer una nota de página de ampliación. Hubo una noticia que me llamó mucho la atención, y es aquella persona que se murió de sobredosis de agua. Literal. Además era un concurso de una empresa de agua, que era quién bebía más litros de agua. Claro, si tú bebes muchos litros de agua, pero claro, es una cantidad exagerada, tienes que esforzarte en seguir y seguir bebiendo, al final el riñón se acaba terminando, acaba estallando, estalla el riñón y te mueres. Te puedes morir de exceso de agua. Entonces, no hay sustancias inocuas o sustancias peligrosas, depende siempre de la dosificación de las distintas sustancias. Pero, sin embargo, con este tipo de sustancias, LSD, MDMA, ayahuasca, no se conocen casos de muerte por exceso de estas sustancias. Tú por mucho que tomes, no se conocen casos. Es que es prácticamente imposible, igual que es prácticamente imposible que te mueras de exceso de agua, ha ocurrido, pero es prácticamente imposible porque tiene que ser una exageración, pues es prácticamente imposible o imposible, ¿no? Dependiendo de las distintas. Ahora, estas drogas son drogas que han recibido pues distintos nombres. La partícula de Dios, utilizo
nombre porque hay un documental bastante interesante al respecto. Son drogas que básicamente lo que te hacen es llevarte a otros mundos, o podríamos decir a nuestros propios mundos, o al mundo más interior. Es decir, yo más bien que no diría otros mundos, sino diría este mundo. Son drogas que se han utilizado tradicionalmente como apertura de la conciencia, o se han utilizado tradicionalmente en distintas religiones. Y la importancia de estas drogas en las distintas religiones es parte de lo que destaca Escotado en la primera parte del tomo 1, y a mí me parece muy sustantivo. Es decir, pues evidentemente en todas las religiones primitivas del Amazonas y demás, la ayahuasca es una parte muy importante, pero también los hongos han sido una parte muy importante. En los misterios eleusinos corzuelo, ¿no? También ha sido parte muy importante. Entonces, son drogas que te expanden y te hacen ir a ver nuevos mundos, o, mejor dicho, te expanden la puerta hacia el interior, hacia tus propios mundos, lo cual tiene su parte muy bonita y puede ser muy, muy espiritual y muy interesante, pero también, si tienes problemas dentro, pueden ser absolutamente horribles, porque esa misma que te va a llevar a una puerta hacia el interior, hay mucha gente que puede pensar, yo no quiero abrir la puerta hacia el interior porque puede que no me guste o puede que tenga problemas interiores a los que no quiero entrar, y es perfectamente entendible, y por eso están. Entonces, estas drogas, además, que casi siempre tienen dos fases, esa fase del viaje y esa fase de la pequeña muerte. Se llama la pequeña muerte porque tú sientes la muerte y luego sientes la resurrección de ti mismo cuando vuelves del viaje, de la subida, cuando regresas. O sea, tiene todo un proceso en sí misma que te lleva. A mí me parece que son drogas que, por un lado, me extraña que, pues ya digo, 2500 años después de los misterios eleusinos, tras miles de años de las culturas amazónicas utilizándolo, tras años de haber tenido setas en nuestras sociedades que también se han utilizado muchísimo, digo las occidentales, tras el redescubrimiento de los años 60, 70 con Hoffman, el maestro Escotado, el redescubrimiento del LSD o el descubrimiento del LSD con partícula, tras todos los experimentos, sigan teniendo esa aureola o sigan siendo bastante marginales y sigan teniendo cierta aureola en nuestra sociedad. Pero luego, en el fondo, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque evidentemente son drogas que llevan a experiencias bastante fuertes, no necesariamente todas, pero en ciertas dosis, algunas de ellas en ciertas dosis pueden llevar a experiencias fuertes, sean alucinógenas, es decir, no recuerdas, o sea, de viaje, que sí recuerdes lo que estás viviendo y si seas consciente de que estás en otra dimensión o en otro estado mental. Son drogas que llevan experiencias bastante fuertes que probablemente no sean para el común de la sociedad. De hecho, las tribus o las sociedades, no sé si son sociedades o culturas que lo han utilizado de aquella manera, normalmente es el chamán el que hace el viaje y solo se lo da a algunos miembros en algunas ocasiones. No es que toda la sociedad se va siempre o lo utiliza siempre. Y eso me parece que es bastante interesante. Estas drogas pues siguen gozando de una cierta aureola y no son tan masivas. De hecho, no son tan masivas como el LSD se creía que lo era en los años 60, que con el reciente descubrimiento hubo un boom y sí que fue bastante masivo, ¿no? ¿Conoces la teoría del monodrogado, la teoría de Terence McKenna? Em, ¿Cuál? que A lo que ver. comenta, sí, lo que comenta es que el ser humano dimos el gran cambio, el gran paso que, bueno, Sí, nos distinguía de anteriores, el paso al Homo sapiens, gracias al consumo de las setas, de la psilocibina, de setas alucinógenas. sí, Porque varios de los efectos que tienen las setas alucinógenas es el aumento de la capacidad visual, también el mayor apetito sexual y el desarrollo del lenguaje, bueno, de la comunicación. Entonces, lo que él comenta es que aquellas tribus que se alimentaban de estas setas, las cuales nacían o crecían, sí, en las heces de las vacas, que ellos cuidaban las vacas, tenían vacas con ellos que les seguían, esas vacas, pues, cuando iban al año, dejaban ahí las heces, ahí crecían las setas, estos hongos que tenían muy buen apetito, bueno, se veían muy bien, los consumían y esto les hacía aumentar la agudeza visual y también el apetito sexual, además de la capacidad de comunicación. Entonces, esto es lo que nos hizo desarrollarnos, que luego esto lo puedes juntar con la teoría de Robin Dunbar de la evolución del lenguaje y cómo el lenguaje se desarrolla para poder cohesionar grupos cada vez más grandes, porque te puedes eliminar los free riders, que antes cuanto más crece el grupo, más capacidad de que haya un free rider, ¿no? Entonces con el lenguaje puedes eliminar el free rider. Entonces esto fue lo que nos hizo
crecer y desarrollarnos y poder salir de la sabana de África y desarrollar el lenguaje, desarrollamos con eso el neocórtex y lo que nos diferenció del resto, porque hay un crecimiento o sea, el cerebro crece, creo que se dobla en tamaño en cosa de 1 millón de años, y algo así, hay un paso gigantesco, no me acuerdo exactamente las cifras, pero que es uno de los grandes misterios de la evolución que cuesta explicarlo. Entonces, lo que dice Terence McKenna es eso, que fue gracias al consumo de las setas alucinógenas lo que nos hizo desarrollar el cerebro, desarrollar unas capacidades que nos permitió pues, desarrollar el lenguaje y alimentarnos mejor. Yo a eso voy a aportar tres o cuatro cosas. La primera, lo que dice Escotado, que tiene mucho sentido, es el ser humano nunca tuvo tanto conocimiento de la botánica como cuando se inició la era agraria. Es decir, en el momento en que empezamos a cultivar la tierra, evidentemente fue el momento en que teníamos que experimentar con todos. Y al final, pues para hablar del café, pues surge en qué momento a alguien se le ocurrió que era buena idea coger ese frutillo rojo que tiene esa valla, luego, o el cacao también, una droga también con muy poquito potencial, pero también, en qué momento se le ocurrió tostarlo, molerlo, cocerlo, hervirlo y luego tomarlo, ¿no? Y evidentemente ha tenido que haber la humanidad un proceso de prueba con las distintas plantas, o en qué momento descubrió que el maíz era bueno para crecer mejor. Y entonces, en ese inicio del desarrollo de la humanidad, cuando estamos iniciando el desarrollo de las civilizaciones, cuando ya nos convertimos de cazadores-recolectores a sedentarios, claro, dices Escotado, es curioso porque ahí es cuando más conocimiento teníamos de las plantas, de las sustancias de las plantas y de sus efectos, y más se expandió. Y es curioso porque lo que dices tiene bastante sentido, pero a mí me falta añadir una parte que a mí me parece muy importante, y es algo que distingue realmente al ser humano de todos los demás animales o plantas, es el sentido de trascendencia o el sentido de la visión de Dios, o el sentido de plantearnos, al menos plantearnos, si hay una dimensión más allá de esta misma en la que vivimos, ¿no? Se dice que el primer momento en que hay una civilización humana es cuando se considera que inicia, es cuando entierran a sus muertos. En ese momento, cuando tú reconoces que esa persona ya está muerta, no está viva, pero le entierras, es porque crees que hay algo más allá y que puede hacer. Y evidentemente las drogas alucinógenas, no me gustan alucinógenas tampoco, las drogas de viaje, o te permiten entrar en esas otras dimensiones y tener una conciencia mucho más clara de todas esas dimensiones a las que se puede llegar, estados de trance a los que se puede llegar por muchos. De hecho, cuando uno ve las tradiciones católicas, ortodoxas, que pasa por tener ayuno, por ejemplo, que pasa por la meditación, que pasa... Eso también te lleva, o sea, el estado de meditación, de yoga o de los místicos, te lleva a estados muy parecidos al que se alcanza con las drogas. De hecho, Mircea Eliade, a mí me encanta Mircea Eliade, te habla de que son el camino fácil o el camino difícil, pero al final en los dos caminos confluyen en tener otra dimensión o en entrar a otro, ¿no? La meditación, el yoga, el ayuno, el sacrificio te puede llevar, igual que te puede llevar, pues eso, los hongos que han sido fundamentales en las civilizaciones europeas e indoeuropeas, vamos, de todo indoeuropeas han sido fundamentales los hongos. Y esa parte a mí me parece que habría que añadirla. Y además me parece que habría que añadirla porque luego, desde las religiones asentadas, y ahí Escotado da una idea muy sugerente, muy rica, que es esa idea de la comunión en el catolicismo, que te promete llevarte a otro estado, ya no es con pan y vino que también se puede considerar como una droga en aquellos banquetes de los primeros cristianos, o ya no es con pan, que puede tener el corzuelo y por tanto considerarse droga alucinógena, sino que es una comunión que traslada ese otro mundo, esa otra dimensión a la vida eterna. Entonces, te da una comunión que en el fondo solo es una promesa de traslado a otra vida, a otra dimensión, cuando tradicionalmente, pues cuando un chamán te da la comunión, te traslada a una promesa de otra dimensión en esta vida, en este momento, ¿no? Te lo da en eso. Entonces, cuando se produjo ese traslado, y además por motivos evolutivos y también perfectamente entendibles, cuando se produjo esa disociación, parece que ha habido una pelea, una lucha porque entre religión y drogas, ¿no? Como que fuesen dos cosas contradictorias. Y a mí, en mi experiencia, y a mí, desde la experiencia que nos la ha Escotado en el libro de la historia de las drogas, yo creo que no es o
religión o drogas, sino que las drogas te permiten entrar en otra dimensión que es la misma de la que hablan las religiones, y tiene bastante sentido que estén confluidas. Es decir, frente a una sociedad secularizada, materialista en el peor sentido de que solo cree que existe lo que se ve, empirista en el peor sentido, la existencia de las drogas, todas ellas, es la evidencia de que hay algo más de lo que estamos. Y claro, que esto lo puedes explicar, como hace muy bien el maestro Escotado, por la sustancia química que está en cada una de estas sustancias o por el principio activo. Claro, pero evidentemente, por más que me digas que el amor es un aumento de las endorfinas, el aumento de las endorfinas no explica el amor. Es decir, es completamente, pues por más que me digas que este ácido provoca estos efectos en el cerebro, eso no quiere decir que todo lo que yo estoy viendo o sintiendo en ese momento son los ácidos. Hay una dimensión más allá que tiene interés conocer, ¿no? Por lo que decías, el amor, por ejemplo, también era una de las cosas que comentaba Tenes Máquina del libro, que el sentimiento de amor que sientes con la psilocibina o con otras drogas de viaje, que es también lo que ayudaba a luego a cohesionar los grupos, ¿no? Que se sintieran Claro. ese amor hacia ellos y que luego pues, pudieran desarrollarse y hacerse frente a los predadores que tendrían en el momento, que Claro. es más fácil hacerse frente en grupo que no. Claro. Es que las drogas, el MDMA, las drogas del amor, que despiertan el sentimiento afectivo hacia otros, el sentimiento cariñoso a otros, como por ejemplo puede ser también la marihuana, entre las drogas de viaje, de las de menos potencia, ¿no? Puede ser la marihuana, esas drogas de amor evidentemente cuestionan el grupo. Cuestionan el grupo hasta que luego puede venir alguien malo que lo destruya y demás, y esos son los problemas, pero evidentemente cuestiona el grupo. Es decir, pero eso vamos, la comunión es la común unión, es decir, es que es la ceremonia de comunión, común unión, no puede, no hay donde perderse, ¿no? Otra de las cosas interesantes sobre las drogas visionarias es el DMT, es una de las cosas más interesantes. Terence McKenna, por ejemplo, cuenta una anécdota que me encanta, que él decía que él era comunista, bueno, marxista toda su vida, que estaba en la universidad, que él era marxista, estaba en grupos marxistas, y después de darle de fumar por primera vez DMT, dijo que se dio cuenta que todo era una gilipollez, que nada tenía, o sea, que nada de esas luchas de comunistas y marxistas tenía sentido y que había que centrarse en otras cosas de la vida. El DMT es una droga bastante fuerte, ¿no? Es lo que se llama la molécula de Dios que mencionabas antes. Entonces, una de las cosas curiosas sobre el DMT o los estudios en DMT, los que hace el psiquiatra Rick Strassman, que comentaba antes en el libro de la molécula de Dios, es que cuenta cómo muchas de las personas al consumir DMT tenían experiencias muy similares, que es como si ellos comentaban que había otra dimensión, incluso con unos seres que les cuidaban, que les trataban, que les estudiaban, y él llega a decir, es que me es imposible ignorarlo, no lo quiero ignorar, pero todo esto se parece mucho a las abducciones alienígenas que cuenta la gente. Entonces, ¿hay algo relacionado? ¿Se puede ver algo? A lo mejor hemos tomado a mucha gente por loca cuando es contra sus abducciones alienígenas, pero en verdad lo que estaba era sufriendo viajes. Bueno, me llama la atención la palabra utilizada sufriendo, ¿no? Vamos a ver, No, sí. abducciones, vamos a ver, si uno lee los clásicos castellanos, por ponerlo como los textos de Santa Teresa, ¿no? Cuando te habla de vivo sin vivir en mí y muero porque no muero, ¿no? Fíjate que vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Si uno lee a San Juan, que básicamente parece que te está contando un viaje, ¿no? Es decir, ya no está él en su cuerpo, sino que se ve desde fuera y se puede estar contando. Si uno va viendo todas esas cosas, pues claro que los místicos, y luego uno lee los místicos de Buda y uno de los clásicos de la literatura griega, cuando hablaban de los misterios ilusinos, lo poco que hablaban, porque no se podía hablar, pero vamos, lo poco que hablaban, ¿no? Entonces, uno va viendo que hay, pues eso, el viaje, el salir, experiencias muy similares, muy parecidas, ¿no? La transposición del cuerpo, no me acuerdo cómo se dice técnicamente, que es algo de mi propio cuerpo Uh -huh. y me estoy viendo desde arriba, o veo que es parecido a la abducción, como decimos. Entonces, claro que hay muchas de esas experiencias. Y al final, en la humanidad, las cosas se repiten una y otra vez. Como digo, parece extraño que estemos hablando de esto con cierto aureola de novedad, ¿no? Como el LSD, sigue teniendo ese misticismo de algo oculto y algo, y seguimos hablando con eso, pero vamos, que ya 3.000 años, 5.000 años, teniendo la misma aureola de novedad y la misma, porque en el fondo, pues como toda religión tiene el misterio, y el misterio es parte constitutiva de la vida y es parte constitutiva de este tipo de cosas, y es natural
que sea parte constitutiva de este tipo. Entonces, sí que se repiten experiencias y si tú me preguntas ahora por las audiciones, pues claro, son parte de la tradición de nuestras civilizaciones, porque como digo, son muy comunes en las distintas tribus, en las distintas sociedades, son muy comunes. Son parte tradicional, ahora trasladado a algo, bueno, ahora ya, creo que las audiciones ya no están de moda, no eran más de los 60, 70. Era algo trasladado a algo que en aquel momento estaba de moda, que era que venían los extraterrestres porque estábamos llegando a la luna, estaban. Entonces se van repitiendo los mismos esquemas una y otra vez. Y es normal que si en mi conciencia y en mi cultura está que la presencia de Dios encarnado en Cristo y tengo una experiencia mística, voy a ver a Dios encarnado en Cristo, pero si en mi cultura y en mi experiencia está el jaguar y tengo una experiencia mística, voy a ver al jaguar o a la serpiente alada, voy a ver porque es lo que tengo, o sea, cuando recurro a pues es lo que tengo ahí detrás. Entonces, claro que son claro que hay muchos paralelismos y los sorprendentes son todos los paralelismos que va habiendo. Ahora que mencionabas lo del Jaguar, que es una cosa que la gente comenta mucho cuando toman DMT, cuando consumen DMT, es interesante el consumo de DMT, las distintas maneras, ¿no? Y la ayahuasca, cómo se encuentra, cómo es posible, bueno, posible, de alguna manera tuvo que haber, pero lo curioso que es la dificultad que tiene el poder producir la ayahuasca, ¿no? Que tienen que encontrar la liana justo con las hojas justo. ¿Cómo se produce exactamente la ayahuasca? ¿Qué hace falta para que te pueda hacer un viaje? ¿Y por qué hace falta esto y no se puede simplemente tomar? En realidad es que creo que la ayahuasca lo que tiene es DMT y la sustancia que permite que el DMT se pueda ser ingerido. Es decir, el DMT como tal, ingerido en la boca, llega al estómago y no puede, excepto si tomas somas, que es inhibidores de la omisolar, no me lo sé cómo es, excepto si tomas esas, que entonces ya sí. Y la ayahuasca es lo que tiene lo uno y lo otro. Y como dices de cómo encontrar esta liana justa, porque además es una liana que tú la ves en medio de la Amazonía, que hay miles, bueno, no lo sé, pero miles de variedades de plantas en la Amazonía, puede haber miles, justo esta es la que produce ese efecto distinto a los demás. Y otra vez volvemos. Claro, el conocimiento de la realidad botánica, de la realidad física, material en la que viven los seres humanos para sobrevivir, que hemos tenido que alcanzar evolutivamente es inmenso, porque aquí parece chiste, pero hay que hacer un homenaje a todos aquellos que antes de descubrir la ayahuasca tuvieron que tomar miles de plantas, muchas de ellas venenosas, y murieron. Esos son los héroes. Oye, pues claro, es que para llegar a descubrir que esta produce este efecto, he tenido que tomar todas a ver qué efectos va produciendo cada una, y algunas te matan. Oye, pues mira, son los héroes que se han tenido que sacrificar en la historia evolutiva para llegar a esto. Pero lo que es curioso es que los seres humanos y también los animales, porque también se demuestra que los animales, por ejemplo, en el caso del café, el mito árabe, que no es verdad, pero que es un mito bonito, dice que los árabes descubrieron el café cuando vieron a las cabras que tomaban las frutas de las bayas del café y que las activaba mucho. Y las cabras van a tomar el fruto del café, ¿no? Entonces, los seres humanos en todas las culturas, en toda la naturaleza ha sido, y ahí viene la parte rica, ha sido generosa con el ser humano porque nos ha producido todos estos elementos y las distintas civilizaciones, culturas, tribus han ido descubriendo, como tú muy bien dices, el hongo que aparecía en el estiércol. Claro que sí, se ha descubierto el hongo que aparecía en el estiércol de las vacas que tenían, pero también han tenido que descubrir el corzuelo que aparecía en el trigo cuando se pudría un poco. También han tenido que descubrir las distintas, en distintos lugares, el jack, la hoja de coca, distintos lugares han tenido que descubrir distintas y las han tenido que luego ir desarrollando. Y lo curioso y llamativo es que, pues desde el siglo XIX, pero sobre todo en los últimos 50 y sobre todo en los últimos 20 años, 30 años, lo que hemos descubierto ha sido hacer eso de una manera química, bueno, química siempre es, pero hacer con procesos químicos hechos por el ser humano para encontrar la partícula justa, y eso es lo que cuando Escotado escribe su libro parece que hay una gran promesa de un gran boom, que en cierto modo sí se ha producido, es decir, la amplitud de opiáceos químicos que tenemos ahora mismo es inmensa, pero no se ha producido en el sentido de no hay muchos más avances en torno al LSD, por ejemplo. No es que sea tantos más avances en los últimos 20 o 30 años, lo cual es llamativo. Por ejemplo, con el cannabis sí se ha producido, ¿no? Con el cannabis ha habido un estudio mucho más profundo del HDC, del cannabis y de sus efectos, de los aceites y de todo lo que puede traer. Y ha sido muy prodigioso para la humanidad, por ejemplo, el cannabis, ¿no? Para paliar los lodores, las enfermedades. Lo que es llamativo es que sigamos teniendo este tabú
que no nos permita seguir investigando en todos los demás, porque es que la amplitud biológica es inmensa. Entonces, sobre este tabú te quería preguntar ahora, porque estamos hablando sobre los primeros Homo sapiens, sobre las distintas tribus del Amazonas, sobre los místicos españoles, sobre incluso Freud, pero toda esta gente parecía que las drogas o este tipo de sustancias, algunas, eran parte de su vida cotidiana, mucho más de lo que lo son ahora para nosotros. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cambio ha habido desde Freud, que estudia con cocaína, y lo explicaba que lo hacía hasta ahora, que eso sería casi impensable pensar en un gran académico del momento que cuente, aparte de algunos que los pueda ver, pero que cuente cómo que estudia con cocaína? Es curioso porque a mí me parece, aunque la tesis habitual es qué ha pasado, qué hemos cambiado, ¿no? Y que, pues efectivamente, en el siglo XIX, si quieres poner en los comentarios, que la gente busque ese cartel en que se vendía la heroína y la aspirina, Bayer las vendía uno al lado de otro y la heroína, la cocaína se vendía por los laboratorios de manera completamente habitual, por cierto, y esto es lo más importante, y no generaba problemas de adicción y no generaba problemas de muertes masivas. Es decir, no había, porque también es, en cierto modo, el mito del prohibido, el mito del tabú, es lo que provoca que haya más problemas con el uso que lleven al abuso. Pero, y es verdad que en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, la lista de opionómanos, de personas que consumían opio habitualmente en el siglo XIX, es prácticamente todo aquel que usted admira del siglo XIX, me da igual que sea de la realeza, que sea músico, que sea escritor, que sea filósofo, que sea literato, todos consumían opio de manera habitual, porque es como si dijésemos ahora un listado de las personas que consumen alcohol en nuestra sociedad. Pues por todo lo que conocemos en nuestra sociedad, han tomado un vaso de vino, o dos, o tres, o cuatro, o whisky, lo que sea, ¿no? Es lo más habitual, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo no creo, y aquí creo que hay una cierta trampa, que hayamos pasado a no consumir las sustancias. Porque, como digo, las sustancias son muletas, son apoyos, son cosas que nos sirven. Y si vemos ahora quiénes consumen pastillas para dormir, o quiénes consumen pastillas para despertarse, o quiénes consumen pastillas contra la depresión, o quiénes consumen pastillas contra la ansiedad, nos vamos a dar cuenta de que gran parte de nuestra sociedad, consume pastillas de manera habitual. Y de hecho, las personas que tienen profesiones creativas o las personas que tienen ciertos lugares destacados que le dan más ansiedad y demás, pues tienden a consumir más. Entonces, no creo que sea que ya no consumimos drogas, porque como digo, no vamos a distinguir entre legales y ilegales porque no tiene sentido, sino que no consumimos ciertas drogas que hemos estigmatizado. Sin embargo, la sustancia química o el principio activo de esas drogas lo consumimos de manera habitual sin ser muy conscientes de que estamos consumiendo drogas. Y de hecho, me parece a cierto punto normal que hayamos pasado a consumirlas de manera de pastillas, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la aguja, todo lo que tenía que ver con el láudano, que había que inhalarlo y demás, pues se hacía tremendamente complicado, tiene peligros de tolerancia, tiene peligros de sobredosis, las pastillas son relativamente más cómodas y sencillas, las llevas en el bolso y ya está. Entonces, sí que creo que eso tiene sentido y creo que tenemos que destacarlo, pero claro, sin ser tan hipócritas de decir es que ya no consumimos drogas. No, no, no. Nuestra sociedad consume muy habitualmente drogas de paz, drogas de suyo, quizás menos las drogas de viaje o de viaje o de otra dimensión, aunque el cannabis, pues yo he estado revisando los datos para esta entrevista, el 30% de los adolescentes españoles consume cannabis habitualmente, entonces, porque es lo que se investiga hasta los 18 años, entonces, bueno, pues, ¿qué parte de nuestra sociedad el cannabis ya? Y comentabas, has hecho la distinción entre drogas legales e ilegales, pero estamos hablando de que Freud, no tan lejos, hablaba abiertamente del consumo de cocaína, que en ese momento entiendo que sería legal, y también de la venta de Bayer de pastillas de heroína, que entiendo que sería legal. ¿Qué ha pasado en tan poco tiempo? Bueno, tan poco tiempo ha sido el último siglo y ahí está el segundo tomo de, de la historia general de las drogas, que es donde llama que ha pasado una especie de obsesión que viene del puritanismo norteamericano contra las sustancias en sí. Esa obsesión llegó a prohibir el alcohol. Y tenemos todo el periodo de la ley seca y el prohibicionismo con todo lo que generó. Y al igual que hubo una obsesión contra el alcohol, en la historia general de las drogas, pues Escotado llama, por ejemplo, de manera llamativa, durante 5 décadas estuvo prohibido el té en Rusia, el té. Estaba prohibido el tabaco en distintas sociedades, es decir, estigmatizar o prohibir. Durante el siglo XIX, que además tenemos que tener en cuenta que el siglo XIX fue el siglo de la química, es decir, la química, pues, el gran boom, eclosión, la ciencia de moda es la química,
Lo digo además porque probablemente muchos de los que nos están escuchando tendrán cierta afición por la economía, que yo sigo creyendo que es la ciencia de moda en nuestro tiempo, aunque con méritos no creo que con tanto mérito, ¿no? Durante el siglo XIX era la química, luego en los años 20, 30 ya va a ser la física, con los congresos de Solvay y tal, hasta tal punto de que los periódicos hablaban habitualmente de los descubrimientos químicos, y en ese momento en que la química estaba, se descubrieron muchas sustancias, se sintetizaron muchas sustancias y empezaron a ser muy habituales muchas sustancias. Rapé, opio, cocaína, eran muy habituales. Luego vino la obsesión, a inicios del siglo XX, años 20 del siglo XX, vino la obsesión puritana y prohibicionista. Con un concepto, ya digo, en cierto modo enfrentado a la religión, porque parecía que estaba, con otro concepto de querer prohibir por prohibir, con otro concepto de que todavía está muy presente en nuestras sociedades, de la culpa de las adicciones es de las drogas, eso lo podemos hablar ahora, y entonces se intentó prohibir la sustancia y con eso intentar evitar el problema. Es evidente que este enfoque ha sido pernicioso, no, peor. Ha sido dramático, no, peor. Es decir, es casi inimaginable pensar algo que haya hecho tanto daño a la humanidad. No hay más que ver qué ocurrió durante el periodo de la ley seca. No es que hubo menos muertes porque hubo menos alcohol o alcohólicos, al revés. Hubo alcohol adulterado, hubo más muertes y hubo Al Capone y hubo toda la violencia aparejada. Claro, es tan evidente el concepto con el alcohol que parece increíble que nosotros a día de hoy todavía nos sigamos preguntando si el hecho de prohibir la cocaína ha sido bueno para nuestras sociedades. Con todo el drama de millones o miles de personas muertas, decenas de, bueno, no, cientos de miles de personas muertas, no por sobredosis, por dosis adulterada, que es algo completamente distinto, con decenas de miles de personas encarceladas, con los problemas de violencia que ha generado en países productores y en países, con los narcoestados, con los problemas. Después de todo eso y después de la experiencia evidente de la prohibición de la ley seca, que creo que para todos es evidente, es increíble que en nuestros países sigamos teniendo esta conversación, ¿no? Pues fue una cruzada, como Escotado la compara mucho a la cruzada contra las brujas, fue un momento de histeria colectivo apoyado por el aparato estatal, que ha sido muy pernicioso para la humanidad. Y creo que es sorprendente, dice Escotado, decía, por desgracia falleció, que la cruzada contra las drogas terminará entre suspiros. Yo no lo sé, porque me extraña ver que es un tema del que parece que no hablamos tanto. Hace no tanto, creo que hace una década o así, hubo aquella carta firmada por expresidentes de América Latina diciendo tenemos que plantearnos en serio la despenalización de las drogas porque nos está fastidiando nuestros países de una manera brutal y está destruyendo millones de vidas, ¿no? Decenas de miles entre consumidores muertos por dosis adulteradas, traficantes muertos por la violencia asociada. Todo eso está generando dramas tremendos. Y evidentemente la guerra contra las drogas no la están ganando los estados. Evidentemente la guerra contra las drogas no ha servido para que nadie que quiera consumir una sustancia no la pueda consumir, porque cualquiera que nos esté escuchando en cualquier país de América Latina o de España o de habla España o Estados Unidos, que en estos momentos diga que quiera consumir o un gramo de cocaína o un poco de base o un poco de marihuana, sabe dónde la va a encontrar. Es decir, está habitualmente, no es tan difícil. O sea, si realmente la quieres encontrar, la vas a encontrar. Y sin embargo, esto ha generado muertes por dosis adulteradas, ha generado tantas personas encarceladas, tantos problemas para la economía de estos países, tanto impedimento para el desarrollo político por los narcoestados o el poder de las bandas de narcotraficantes. Es bastante llamativo como lo que fue un experimento fue la prohibición, y al igual que fue un experimento la prohibición de alcohol durante la ley seca rotundamente fracasado, ha sido un experimento la prohibición de todas las demás sustancias rotundamente fracasado. De hecho, es bastante extraño que alguien le diga que tú no puedes cultivar tal planta en tu casa. Es decir, como es bastante evidente, y por supuesto vamos a citar la frase que, por cierto, todo el mundo dice, o todos hemos atribuido a Escotado, aunque en el libro Escotado dice que es anónimo de mi piel para adentro mando yo. Evidentemente yo tengo derecho a consumir lo que desee. Es un derecho natural, humano, de lo más evidente. Tengo derecho a hacerlo y tengo que asumir las consecuencias, pero tengo derecho a hacerlo. Pero entonces, si la gente sigue consumiéndolas aunque estén prohibidas, ¿qué problema hay con el prohibicionismo? Que las prohíban, la gente las va a seguir consumiendo y todos están tranquilos, ¿no?
tres problemas. Primero, es que cuando hay un prohibicionismo, tú no tienes un mercado transparente. Por tanto, tú no sabes exactamente qué sustancia estás metiéndote en tu cuerpo. El problema grave es que cuando tú crees que estás consumiendo cocaína, estás consumiendo algo que puede tener, pues, hablo más o menos, pero dependerá 5 o 10% de cocaína y 80% de cualquier otra basura que se le ocurra poner. Además, como tú no sabes lo que te estás metiendo, la capacidad que tienes de regular dosis, y hemos dicho que las dosis son fundamentales en todo este tema, es algo así como si tú cada vez que te vas a comprar alcohol no sabes si te estás tomando vino aguado o te estás tomando, ¿cómo se llama esta? La que tiene más graduación, la que viene, absenta. Pues claro, sí, si no sabes si te estás tomando vino aguado o absenta y te tomas los mismos vasos cada día, pues eso es jugar a la ruleta rusa, porque cualquier día te puede pasar cualquier cosa. Y si además al vino aguado no es que esté aguado, es que el vino lo ha mezclado con agua o con orines o con lo primero que le aparezca, o con alcohol puro o con cualquier, o con agua oxigenada. Pues claro, te puede pasar cualquier cosa. Eso sería jugar a la ruleta rusa y es peligrosísimo. En segundo lugar, como no hay un mercado transparente y es un mercado que da mucho dinero, quien es atraído por ese mercado son los más violentos. Porque al final, para controlar el mercado de las drogas, tienes que ser más violento. Hasta la aparición de Silk Road y la aparición de la Deep Web, que está quitando la violencia de este mercado ilegal. Pero en realidad era el mercado más violento y por tanto generaba muertes por violencia por controlar el mercado. Es como si ahora los productores, yo qué sé, de leche tuviesen que pelear a pistolazo sobre su mercado de la leche. Pues claro, si el mercado da mucho dinero y peleas a pistolazo, va a haber muchas muertes colaterales. Y además, como son tan profundamente corruptos y tú tienes que poner a todo el aparataje estatal, control de aduanas, control de fronteras, policía, ejército, se produce una corrupción hacia los políticos y los estados gravísima. Así que sí, tiene tres problemas muy graves el hecho de que las drogas sigan siendo ilegales. ¿Y quién gana con esto? Ganan, evidente. Hay una historia que desde América Latina es muy interesante repetir. Por cierto, para los que no hayan visto la serie de Pablo Escobar, hay varias, pero la más popular, no podemos olvidar que la primera vez que Pablo Escobar asesinó a un político y además fue con un bombazo, en la primera vez que puso un coche bomba, fue contra aquel candidato presidencial que prometía la despenalización de las drogas. Porque evidentemente, ¿quién es el principal afectado si las drogas ya no eran ilegales? Pablo Escobar, que vivía y ganaba muchos millones y toda su estructura criminal ganaba muchos millones a base de que eso fuese ilegal, porque si es ilegal entrábamos en un proceso de competencia como con cualquier otra sustancia y no habría mayor problema. Y eso, evidentemente, ese sería el primero. Pero en segundo lugar, están todos aquellos que viven de la lucha contra las drogas, que evidentemente, si desaparecen las drogas, dejamos de tener un problema, ¿no? Y en tercer lugar, eso ya ha contaminado en gran parte a la política de algunos países que se consideran narcoestados, es decir, están controlados por la política. Así que, claro que es la prohibición ha tenido gravísimos efectos. Y es llamativo que es una de las luchas más evidentes y más morales que podría tener una nueva generación. Es decir, a mí me encantaría escuchar en América Latina a los jóvenes diciendo, ya basta, se acabó. Hace relativamente poco, Students for Liberty lanzó una campaña en todo el mundo diciendo ya tenemos que despenalizar las drogas porque esta huevada ya tiene que terminar. Es decir, nos está costando nuestras democracias, nos está costando millones de vidas por dosis alteradas, nos está costando cientos de miles de personas en las cárceles, sobrepoblación en las cárceles, falta de sistema judicial, falta de creencia en el sistema judicial. No podemos tener eficiencia judicial porque está saturado por crímenes, y ahora voy a hablar de esto, que no tienen víctima. Y sin embargo, yo no veo, después del legado de Escotado, claro que un solo hombre no puede cambiar toda la humanidad, pero después del legado, después de esto, yo no estoy viendo un movimiento masivo de personas que digan, se acabó esta huevada, se acabó el hecho de que sigamos llevando a la gente a la cárcel, tengamos las cárceles saturadas, la gente muerta en nuestros estados con problemas de ya no tengamos confianza en la justicia, no podamos desarrollarnos, tengamos violencia en las calles, tengamos muertos por pistoletados, se acabó. Y aquí es, y quien quiera consumir, que consuma. Pero al menos, aun en el caso más extremo, al menos será su problema y ya no el de toda la sociedad que estamos viendo afectados por esto. Me extraña no ver entre los jóvenes que levanten esta bandera como una causa noble y de esa juventud. Ojo, que en los 60 y en los 70 teníamos mucha más gente levantando esta bandera y era mucho menos pernicioso de lo que es a día de hoy todavía para los Estados Unidos. Digo, evidentemente, como español viendo en América Latina, viendo el drama que esto genera en América Latina. Luis, pero al principio, quien haya estado atento, te hemos presentado como profesor de economía.
¿Cómo es que un profesor de economía sabe tanto sobre el tema? Es decir, ¿qué libros has leído? ¿Dónde te has informado? Lo digo para que si puedas, a cualquier oyente que quiera saber más, ¿qué libros le recomendarías? Bueno, en primer lugar, me llama mucho la atención tu pregunta, Eduardo, y quiero señalar algo muy importante. Es decir, eh, en la mejor definición de lo que es una universidad, los profesores no somos miserables del tema único, no somos gente de mente estrecha, como diría Ortega Gasset, la miseria de la especialización, que al final solo saben mucho de un tema, y no saben de nada. Yo creo que en la versión más excelsa de lo que es una universidad, más una universidad de artes liberales como es la mía, los profesores somos personas que tenemos curiosidad al menos por distintos temas. Pero yo todo este tema solo he entrado por haber tenido la fortuna de conocer a quien en vida fue Antonio Escotado Espinosa. Haber conocido a Escotado, que evidentemente es un caso único en la historia de la humanidad, porque Escotado ha sido una persona que ha sido a la vez uno de los mayores filósofos y teóricos sobre prácticamente gran variedad de temas, pero también un practicante y consumidor de prácticamente todas las sustancias. Y Antonio Escotado ha dicho, yo no me voy a poner a hablar de esto en teoría y además, primero, reconozco desde la primera vez que tomó una droga, que fue de casualidad, dijo, una droga visionaria, dijo, wow, aquí hay algo que es importante, lo cual en el fondo, si cada uno de nosotros lo piensa, es que la primera vez que uno consumió alcohol y estuvo en borrachera y se dio cuenta de que había dos estados de conciencia, ¿no? Cuando uno está borracho está que se entera pero no se entera, la primera vez que uno consume marihuana y está en dos estados de conciencia, es como, si lo piensas bien, es como, wow, aquí hay algo muy interesante, aquí está pasando algo, ¿no? Pues evidentemente, desde que Escotado descubrió las drogas provisionales, que además no fue como eso que hacemos en nuestras sociedades ahora, que parece que las drogas son cosas de adolescentes y nos preocupa mucho el consumo de drogas en adolescentes porque tendemos a centrar el consumo de drogas en los adolescentes. No, pero Escotado empezó a consumir drogas cuando ya tenía en torno a 40 años. Ahí fue cuando se puso en serio a investigar. Ya era una persona madura. Esto es muy importante porque si las drogas te afectan a tu psique, cuando tu psique está poco evolucionada, poco madura, como evidentemente es en un adolescente, van a ser muchísimo más peligrosas que si la tomas cuando tienes 50 años, que ya tienes otra edad y otra capacidad de autocontrol y de percepción. Entonces, Escotado empezó a tomarlas y nos dejó estos dos tomos de los enemigos del comer, digo, de la historia general de las drogas, que me parecen brutales. O sea, para el entendimiento del desarrollo, como todo lo que estoy diciendo, para el entendimiento de la antropología y del desarrollo de la humanidad, son brutales y son muy importantes. Eso no quiere decir que las drogas expliquen todo el desarrollo de la humanidad, pero evidentemente es un componente que está ahí y que ha estado ahí y que tenemos que entender, ¿no? Como la religión, como las relaciones entre hombres y mujeres, como las relaciones sexoafectivas, como las relaciones familiares, son cosas que están ahí, como la comida, como la tecnología, son cosas que están ahí que son importantes estudiar. Entonces, uno de los libros que nos recomiendas sería Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. Sí, por cierto, remarcarlo de general, porque hay una historia elemental de las drogas que es muy cortita, pero realmente en la erudición, en el detalle, en las notas a pie de página de la historia general, yo creo donde está la riqueza. A mí me parece que es más fácil, fíjate lo que digo, más fácil y más divertido de leer las 1400 páginas de la historia general que las 100 de la historia elemental, porque es que en las 1400 hay tanta riqueza, tanta erudición que se hace tremendamente. Y creo que está muy bien cuando digas, yo digo, yo vengo de ahí, esa es mi referencia y creo que casi todo lo que he nombrado viene de ahí, pero creo que es bastante interesante porque el mismo Escotado lo dice como lo decía también en sus últimos años, como que no ha habido mucha continuación a su obra. Yo quiero nombrar a Ausó, que es un profesor español que está continuando investigando la permanencia de las drogas en la cultura española. Y creo que en Estados Unidos se están produciendo cosas muy interesantes. Creo que también, como dices, hay bastantes autores que están hablando y mencionando temas bastante interesantes. Así que creo que empieza a haber más referencias que hace 50 años prácticamente estaba Escotado disparando. Muy bien, gracias por esta recomendación. Y Luis, la última pregunta que hago siempre para cerrar la entrevista. Si pudieras tener una conversación con quien fuese, un personaje histórico, es decir, alguien ya muerto o alguien vivo, ¿con quién sería? Si la pregunta es dolorosa, ¿no? Porque evidentemente el maestro Escotado falleció hace menos de un año, yo tuve el privilegio de tener conversaciones con él, pero evidentemente, pues sí, se le echa de menos. Yo casi desde que le conocí prácticamente
me vine a vivir a Ecuador y solo lo podía ver una vez, 2 veces al año cuando volvía a España, y sí se le echa de manos, y evidentemente volvería a tener una conversación con el maestro Escotado. Otra vez sobre las drogas, quizás ahora, pues recuerdo algunas muy bonitas sobre lo que aprendí, pero quizás ahora sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría conocer más cómo ve la epidemia de opiáceos ahora mismo, me gustaría conocer más por qué él no ve que haya ese levantamiento, esa indignación social. Pues sí, claro, evidentemente con el maestro Escotado, pero por motivos personales, sentimentales. Genial, Luis. Pues muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde puede la gente encontrar más sobre ti? Bueno, yo prácticamente estoy pegado a Twitter todo el día, Luis Ujú. Esgo, y yo también estoy produciendo contenido para YouTube, que creo que es un excelente camino de divulgación en Luis Espinosa Gómez, que soy yo. Muy bien. Enlazaré tu canal y tu cuenta de Twitter. Muchas gracias, Eduardo. Creo que haces una gran labor hablando de estos temas. Muy bien. Gracias. Yo también lo creo. Creo que son temas muy interesantes para hablar y que no se habla lo suficiente a veces. Pues muchas gracias por tu tiempo, Luis.